Bienvenidos a Café en Mano Podcast, el podcast que te da un café auditivamente, que te ayuda a motivar, que te ayuda a inspirarte y que te ayuda a evolucionar. Si estás escuchando por primera vez Café en Mano, bienvenido. Si no sabes lo que es, te explico. Café en Mano, yo me siento con diferentes tipos de personas, a hablar de su vida, de sus lecciones aprendidas y de los momentos más formativos de su desarrollo, ya sean empresarios, influencers o expertos en diferentes temas, amistades, de todo un poco. Se divide en Café en Mano regular, que son las entrevistas. Se divide el segundo formato, son las randomizaciones, que son más bien expertos en diferentes temas, amistades, hablando de bobadas o hablando de temas un poco serios, dependiendo, hay un poquito de todo. Y pues el último es el medio pocillo. El medio pocillo son artículos, libros, películas, lecciones de vida, historias, preguntas y contestaciones, pero todo es enfocado en la motivación, inspiración y la evolución. Así que bienvenido a Café en Mano. Siéntate, relájate, bébete el café con calma, disfruta el episodio. Que el café es bueno, pero las conversaciones son mejores. Somos definidos por la historia que nos contamos a nosotros mismos. Esto lo han dicho un montón de gente, pero en específico Tony Robbins, creo que fue. A los que no saben quién es Tony Robbins es un motivador, el psicólogo de todos los famosos y tiene varios documentales muy buenos. I'm Not Your Guru, hay uno que está en Netflix que se los recomiendo altamente. Las charlas de él valen como $4,000 a $10,000, una cosa ridícula. Pero, pues, o sea, son retiros de casi 2 semanas que tú vas 2 semanas a trabajar por tus problemas. Si tú no sales claro de ese retiro, definitivamente fue una pérdida de dinero. Pero lo que quiero hablar hoy es de la historia que constantemente nos contamos unos a los otros. En especial no la historia que tú le cuentas a los demás, sino la historia que tú te cuentas a ti mismo. ¿Cuál es esa historia? Nosotros estamos acostumbrados desde jóvenes a seguir de alguna manera u otra por las normas que nos ponen a nuestros papás, que nos pone la sociedad y qué está bien y qué no. Las programaciones de la sociedad, que pues uno no se da cuenta mientras uno va creciendo, te dice, pero ¿y por qué yo hago esto? ¿Cuál es la necesidad de yo hacer esto? ¿Por qué pienso de tal manera? Y mientras más vamos creciendo, más nos damos cuenta de las cosas que nosotros hacemos y las cosas que nuestro grupo hace, las cosas que vemos que son normales, cuando en realidad no lo son, las cosas que la gente con quien nos criamos, que pensamos que está bien, pero que es normal, pero en verdad no lo son. Todos estos cuentos que nosotros nos contamos una y otra y otra y otra vez, que no es nada más que cuando nos hacemos la pregunta, es que genuinamente, cuando llega esa introspección, es que nosotros salimos de, o simplemente como dicen, que el cristal se rompe. Espérate, ¿quién soy? La crisis existencial. Y, y qué mejor momento que tú hacerte ese tipo de preguntas que ahora. Antes la excusa era, no, que no tengo tiempo, que esto, que lo otro. Ujú. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está la excusa? Porque hay tiempo de más. ¿Vas a abrir otra cerveza? Un lunes. ¿Vas a tomarte otras copas de vino? Vamos. O sea, no tienes que beber todos los días. ¿De qué cuesta la bebida? ¿Qué te trae el exceso? El exceso no te trae nada positivo a tu vida. No hay nada
bueno cuando es en exceso. Eh, y todos sabemos esto. Todos mientras vamos creciendo nos vamos dando cuenta. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner eh, que tú te estás bebiendo un trago, te estás bebiendo una cerveza. O pues en exceso, ay, yo me lo merezco. Otro día más, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí viene la historia, ahí viene el cuento. Todas estas cositas, o cuando estás en una dieta y dices, ¿sabes qué? Yo trabajé hoy, yo hice ejercicio hoy, me lo merezco. Los cuentos, las historias que nos hacemos. Por eso el estar consciente de todas estas cosas es bien importante. Y por eso es que prácticas como la de la meditación, prácticas como lo que hacían los estoicos, de estar consciente las cosas que pasan en el exterior y, y dejar que no nos controlen. Pero la meditación específicamente, que no está constantemente, eh, estás como catando tus pensamientos, estás como viéndolos desde afuera. Que eso cuántas veces tú lo haces eso en el día. Mientras más vas practicando la meditación, más normal se te hace hacerlo. Por eso es que si tú lo practicas todos los días, tú empiezas como que, espérate, no soy un animal. No tengo que pensar y reaccionar. Puedo pensar, observar y tú decides si le quieres prestar atención o no. O sea, tú no eres lo que tú piensas. Tú no eres lo que eh, tú decides quién tú eres. Y por eso esa historia tienes que a la misma vez siempre decir lo mejor para ti. Una que muchas personas de seguro se van a identificar cuando... ¿Cuántos de ustedes, me imagino que muchos, se han enamorado? Enamorado enloquecidamente. No, pero es que ella o él es el amor de mi vida. ¿Y cómo nos dejamos? Y la historia, y la historia, y la historia, y la historia. Y tú, cuando estás enamorado, tú piensas que esa persona es el amor de tu vida y que no hay más ninguna otra persona en el mundo que sea como ella. Y, y esa historia seguimos contándola. Pero ¿qué pasa con el tiempo? A todos estos que tenemos ese breakup que nos hace recordar el sufrimiento, que nosotros no podemos creer que sucedió. Esa es la historia que tú te cuentas. Esa historia que tú te contabas, ¿estaba bien? Mm. So, esa misma historia va con todo lo demás. Con las cosas que tú haces excesivamente, las cosas, el ejercicio, la comida, todas estas cosas que nosotros hacemos en exceso o simplemente nosotros decimos, ¿sabes qué? Me lo merezco. Tienes que hacer esa historia y convertir, yo he hablado mucho de esto, de los hábitos malos que nosotros tenemos y tratar de hacer las cosas en exceso, cosas de los hábitos buenos. Pero ni los hábitos buenos son buenos, en exceso son buenos. Porque si tú haces ejercicio un día entero te puedes joder. So, mantengan eso en mente. ¿Qué historia tú te cuentas a ti mismo? Hmm, ¿Qué historia deberías prestarle atención? ¿Cómo debes corregir tu historia? Así que les dejo con ese pensamiento en el día de hoy. Espero que su cuarentena por lo menos añadan una cosita más. Por lo menos, yo me refiero con una cosita más, un hábito más. O sea, pues, déjame leer hoy. Déjame escuchar un podcast que me instruye en algo. Ver un video, un tutorial de YouTube de la cosa que yo quisiera hacer hace tiempo que no hacía. No sé. O sea, ve añadiendo cosas nítidas que tú no hacías antes porque el tiempo lo tienes. Está en ti como tú lo decides invertir. Hasta ahí llega el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense hacer todo lo bueno. El screenshot, share, like en cafemanopodcast.com. Pueden ver las diferentes maneras de cómo apoyar. Si tienes un podcast, necesitas ayuda, ya sea en hacer un intro, ya sea hacer un arte del podcast nuevo, ya sea la auditoría de podcast,
que si no sabes en qué está tu podcast, ya tienes un podcast y no sabes por qué la gente no lo escucha, también eso te puede ayudar a ti. Escríbeme y vemos cómo podemos ayudarte. Acuérdense de verificar todos los otros podcasts que están en la red. Pendientes porque vienen muchas cosas nítidas, vienen muchos otros podcasts buenos que además de este, pues te puede alimentar ya sea con el Pocket, ya sea con curiosidad científica. Entren a prsinfiltro.com/podcast para ver más podcasts. Hasta mañana, gente, y seguimos.